Soy Lauren Volanovic, soy especialista en comunicación en la OPS aquí en Washington, D.C. Gracias a todos por conectarse. Sabemos que todos tienen mucho que hacer y realmente agradecemos su presencia aquí. Solo algunas notas antes de empezar. Tenemos interpretación simultánea al español y portugués y pueden ver esto marcando el globo, el botón del globo abajo en la pantalla. Si tienen preguntas, las pueden escribir en la QIA y vamos a ir contestando durante la sesión. La sesión sí será grabada y la grabación y los PowerPoints serán compartidos con todas las personas que registraron en la sesión, si se pueden conectar hoy o no. Así que muchas gracias de nuevo por estar y ahora paso la palabra al doctor Cuauhtémoc Ruiz Matus, quien es el encargado del Programa Regional de Inmunización para la región de las Américas. Adelante, doctor Ruiz. Muchas gracias, Lauren, y muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta importante sesión donde se dará a conocer la guía para el apoyo a la comunicación sobre vacunación segura, enfocada principalmente a las orientaciones para el personal de salud. Como decía Lauren, yo soy Cuauhtémoc Ruiz Matus, soy el jefe del programa de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Hoy nos unimos algunas de manera directa, que como ustedes y otros que posteriormente verán la grabación, y son todos bienvenidos. Les agradecemos mucho que se hayan conectado a esta sesión. Sabemos que en estos momentos todos ustedes están muy ocupados principalmente en la atención y el apoyo a las acciones que se hacen en torno a la pandemia. Queremos que sepan de antemano que todos estamos muy agradecidos con el trabajo duro, dedicado que llevan ustedes día a día para mantener a sus comunidades seguras y saludables. Siempre lo hemos dicho y lo reiteramos nuevamente, que los héroes del programa de inmunizaciones son aquellos como ustedes que a nivel de los países, al nivel de las comunidades, al nivel de los pequeños lugares recónditos en nuestro territorio de las Américas, han logrado que la vacuna llegue y que las personas reciban esta vacuna. Esta sesión está diseñada justo para ustedes, para los trabajadores de la salud, para darles herramientas de cómo comunicar a las personas que reciben la vacuna el hecho de que las vacunas son seguras y que nos protegen. Cómo dar esta información a estas personas, pero también a sus familiares y a las comunidades en las cuales ustedes trabajan. Como todos sabemos, la comunicación interpersonal que se da es una habilidad clave para el personal de salud. Todos ustedes están en contacto directo con las personas. Todos ustedes son los que reciben las preguntas de las personas. ¿Qué voy a sentir? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo me puedo sentir después de recibir la vacuna? ¿Qué efectos puedo tener? ¿Qué medicamentos debo tomar? ¿Qué debo hacer si me duele o no me duele? Entonces, ustedes son, y se ha demostrado que son la principal fuente de información para las comunidades y para las personas que reciben esta vacuna. Por eso, nuevamente reiteramos que ustedes son los mejores defensores de la vacunación, respondiendo a las dudas que tienen las personas y disipando rumores y mitos que están surgiendo. Ahora que estamos justo al inicio de la vacunación contra COVID-19, esos mitos y esos rumores se han acrecentado. Todos ustedes saben que hemos estado viviendo una infodemia en la cual la velocidad con la que se está generando la información, nunca ha habido precedentes que algo suceda así. Pero eso no significa que toda la información que se genera es información verdadera, es información basada en evidencias o es información útil para la población. Es ahí donde nosotros, los trabajadores de la salud, ustedes, debemos tener la capacidad para responder las dudas y preocupaciones de las personas
que reciben la vacuna. Todos debemos mantener la información sobre la vacunación de COVID-19, dándole la información a la población basada en las evidencias científicas que existen. Eso nos ayudará también a mantener la confianza en el programa de inmunizaciones en general. Recordemos que cualquier duda que surja sobre cualquier vacuna, y ahora especialmente sobre la vacuna del COVID-19, puede afectar importantemente la credibilidad sobre el programa de inmunizaciones. Y no queremos que ocurra que en nuestras comunidades, después del COVID o durante todavía esta pandemia, empecemos a tener resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunación que ya teníamos bajo control, como el sarampión, la tosferina, la polio o cualquiera de estas enfermedades que en nuestra región ha hecho grandes esfuerzos para eliminar o controlar gracias a su arduo trabajo. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Sin duda, esta sesión y los materiales que se compartirán con ustedes serán de gran utilidad para el trabajo que hacen día a día y harán que ustedes se mantengan como los héroes de la inmunización en nuestra región y en sus países. Muchas gracias nuevamente por todo lo que hacen y la OPS, el programa de inmunizaciones, los colegas de comunicación y en general toda la organización. Nuevamente nos ponemos a sus órdenes para el apoyo que sea necesario. Sin más, me permito pasar la palabra a la doctora María Paz, quien nos hará la presentación del primer tema de esta reunión. Por favor, María Paz. Muchísimas gracias, doctor Ruiz. Estoy muy contenta de estar en este grupo de trabajo y poder compartir con ustedes entonces esta primera presentación. Vamos a hacer hoy un webinar que esperamos sea bien dinámico, donde vamos a hacer una pequeña presentación y también vamos a hacer un pequeño taller donde les vamos a hacer algunas preguntas, les vamos a proponer un caso para que podamos intercambiar también algunas opiniones. Hoy entonces les voy a presentar cuáles son esta primera parte de este manual que vamos a poder revisar en profundidad y vamos a hacer entonces una pequeña presentación sobre los factores que influyen en la decisión de vacunar. Como había comentado el doctor Ruiz, sabemos que ustedes como personal de salud son la fuente principal y más importante para que las personas puedan obtener información de calidad para la toma de decisiones y por lo tanto queremos entonces entregarles algunas herramientas para que puedan tener buenas estrategias de interacción y poder acompañar entonces a las personas en esta toma de decisiones. Bien, este manual que vamos a presentar hoy día, vamos a entonces a dividir en dos pequeñas presentaciones, una voy a hacer yo y luego va a acompañarme mi colega Catarina Sofía Dolezar, quien va a presentarles a continuación. Hoy entonces vamos a hablar sobre cuáles son los elementos que contiene este manual. Podemos ver, y ustedes van a poder revisarlo en profundidad cuando accedan a él, que tenemos un capítulo sobre los factores que influyen en la decisión de vacunar, que lo vamos a ver a continuación, pero también es muy importante comprender el espectro de la aceptación de la vacunación. Y ahí sabemos que las personas transitan y vamos a ver eso a continuación. También algunas estrategias de cómo comunicar en esta interacción tan rica e importante entre el personal de salud y los padres, las madres, pero también las personas que van a recibir la vacuna. Hay un capítulo en este manual que esperamos que sea de gran utilidad, donde se redactaron algunas preguntas frecuentes sobre la vacunación en general, para poder entregarles a ustedes también algunos mensajes prediseñados que puedan ayudarles en esta comunicación en cuanto a las dudas que tiene la población. Y también un capítulo con preguntas frecuentes en algunas vacunas que sabemos que comunicacionalmente siempre generan un poco más de diálogo y necesidad de información, que son la vacuna contra la influenza, contra el virus papiloma humano, contra el sarampión y también incorporamos, por supuesto, la vacuna contra COVID-19. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación.
Bien, los objetivos de esta presentación entonces es conocer estos factores que pueden influir en que las personas tomen la decisión de vacunarse. Y aquí vamos a hablar del espectro de la aceptación o de la reticencia a la vacunación y conocer algunas estrategias que pueden servirles bastante útiles y prácticas en esta comunicación e interacción con las personas. Muy importante también algunas estrategias para mejorar la experiencia de vacunación y también vamos a compartir algunos ejemplos prácticos en un ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos a conocer o cuáles son estos factores que influyen en la decisión de vacunar? Bien, nosotros sabemos que, y nos gustaría que las personas siempre tomaran las decisiones en base a datos, a evidencias científicas, pero sabemos que no lo hacemos así. Cuando nosotros tomamos una decisión, sabemos que hay distintos factores que influyen. Uno de ellos son las evidencias, pero existen otros que vamos a ver a continuación, que son determinantes de la decisión de vacunar o factores que influyen. Y aquí podemos ver en esta gráfica al lado izquierdo que va a depender si las personas, por ejemplo, tienen o perciben un mayor riesgo relacionado con la enfermedad, van a tener mucha mayor probabilidad o chance de recibir la vacuna. O si estamos hablando de los hijos, de que sus hijos, por ejemplo, puedan recibir esa vacuna. Pero por el contrario, si las personas perciben un riesgo mayor asociado, por ejemplo, o relacionado a las vacunas, vamos a tener en esa persona una mayor probabilidad de que no se reciba la vacunación. Por lo tanto, sabemos que tenemos que tratar de que las personas transiten entonces entre estos riesgos. Y aquí vienen los sesgos, que son estas heurísticas desde la afectividad. Como decíamos, las personas no solamente toman decisiones basadas en evidencias, sino que también se ven involucradas lo que son los afectos o los sesgos. Y vemos que entonces nosotros generalmente nos guiamos por las emociones, que son las que nos alertan de riesgos potenciales o que pueden predisponer nuestras acciones. Y aquí no solamente lo que nos dicen, sino que también lo que leemos o lo que percibimos. Y aquí, por ejemplo, cuando nosotros vamos a utilizar una fotografía para hablar de la vacunación, es muy importante entender que la fotografía también entrega un mensaje emocional, un mensaje basado también dentro de lo que nos transmite. Y la idea y la recomendación es que si vamos a utilizar fotografías para acompañar, por ejemplo, una comunicación sobre la vacunación, evitemos utilizar una fotografía que transmite miedo o que transmite dolor. Tratemos de buscar fotografías o apoyos en imágenes como la que aparece aquí abajo, que tienen una transmisión de una experiencia que no es desagradable. Ese no es el único sesgo, también tenemos otros sesgos que queremos comentarles en cuanto a la toma de decisiones. En general, las personas tendemos a fijarnos mucho más en lo que perdemos que en lo que ganamos. Este es el llamado sesgo de pérdida y tenemos que tener muy claro eso cuando comunicamos. Existe algo llamado el sesgo de confirmación, al cual somos muy vulnerables, y es que tendemos a confiar mucho más en mensajes que apoyen las conclusiones que ya nosotros hemos tomado con anterioridad. Otro sesgo importante a considerar en la comunicación es el llamado sesgo de disponibilidad. Esto significa que tomamos decisiones basadas en hechos que nos son más cercanos tanto geográficamente como temporalmente, y tendemos a olvidar hechos que hemos percibido como más lejanos, a pesar que esos hechos pueden ser mucho más correctos y por lo tanto tenemos que tener en consideración esto cuando los comunicamos. Por último, existe algo llamado el sesgo de anclaje o la heurística de anclaje. Y esto quiere decir que nosotros tendemos a tomar decisiones basadas en las opiniones que nos son más familiares, es decir, que están más cercanos a nuestro núcleo social. Todo esto interviene en la toma de decisión, por lo tanto, cuando nosotros adaptamos los mensajes tenemos que recordar esto y no solamente basarnos en datos y en evidencias. Y esto también viene acompañado a lo anterior. Nosotros sabemos que existe una forma como percibimos el riesgo que es muy distinta a la que ustedes, que son profesionales de salud, personal de salud, a la población general. Por lo tanto, esta brecha tenemos que tratar de unificarla o de cruzar entonces, y para eso tenemos que comprender que, por ejemplo, nosotros, personal o profesionales de salud o las autoridades, percibimos el riesgo desde lo que nosotros absorbemos de la información, de los datos o de nuestra propia formación, entrenamientos, todo esto que estamos nosotros haciendo acá.
pero también desde la investigación, desde datos concretos. La población general percibe el riesgo de distintas fuentes de información, algunas fuentes que también pueden ser basadas en evidencias, otras también pueden ser fuentes que no están basadas en evidencias. Y ahí se construye esta percepción de riesgo. Como vemos, también lo perciben desde las emociones o desde la afectividad, pero también desde sus experiencias pasadas, por lo que una experiencia no agradable relacionada con la vacunación va también a, puede modificar la experiencia a futuro o la percepción. Y también, como decíamos anteriormente, desde los sesgos, desde estas heurísticas llamadas afectivas. Y por lo tanto es importante comprender que existe este espectro, como decíamos, desde la aceptación de las vacunas. Aquí no es una variable sí o no, no es que las personas acepten o no acepten las vacunas. Las personas podemos y pueden transitar a lo largo de este espectro, a lo largo de su vida, a través de los distintos contextos o situaciones en los cuales se ven involucrados. Y vemos entonces que este espectro tiene un límite en el cual existe una gran cantidad de personas que aceptan todas las vacunas y que las aceptan activamente, las buscan. Y dentro de la mitad de este espectro transitan las personas que tienen aceptación a algunas vacunas o algunas vacunas no las aceptan y por lo tanto las rechazan o retrasan esa vacunación. Y por último tenemos un grupo de personas al final de este espectro de la reticencia, que no son muchas, pero sí son bastante vocales, las escuchamos mucho, que son las personas que rechazan activamente las vacunas. Y por lo tanto tenemos que comprender dónde se sitúan los pacientes o las personas para poder adaptar entonces los mensajes comunicacionales. Esto solamente lo voy a mencionar para que lo puedan revisar con tranquilidad en el manual, pero existen tres componentes de este modelo de la reticencia. Un componente que es muy importante, lo mencionaba el doctor Ruiz en su presentación del webinar, que es la confianza. Y sabemos que depende mucho de qué tan podamos fortalecer esta confianza en las vacunas, en la vacunación, pero también en el personal de salud para tener una muy buena relación con la población general. Y esta confianza se establece en relación a, bueno, la efectividad y la seguridad de las vacunas, pero también al programa de inmunizaciones y las motivaciones de las autoridades. Todo eso se conforma entonces dentro del paradigma de la confianza. Por otra parte, también es importante la conveniencia, y la conveniencia se mide en relación a la disponibilidad de la vacuna o a la voluntad de poder recibir esta vacuna o esta vacunación. Y sabemos que ahí tenemos mucho trabajo en términos comunicacionales para que la población pueda comprender y resolver todas sus inquietudes en relación a estar o no disponible alguna de las vacunas para su población. Y por último, también tenemos que mencionar que existe una distorsión de la percepción de riesgo, como lo mencionábamos anteriormente, y que tiene que ser considerada cuando adaptamos los mensajes y entregamos información a la ciudadanía. No podemos entregar información basada solamente en conceptos técnicos sin considerar entonces que existe esta potencial distorsión de la percepción del riesgo. En términos de estos factores y determinantes, también es muy importante comprender que existen tres grandes áreas de factores en este espectro de la aceptación de las vacunas. Uno son los llamados factores contextuales, es decir, depende mucho de dónde habita una persona, cuáles son los contextos por el que se rodea y por lo tanto aquí podemos encontrar en nuestra comunidad que hay distintos elementos que pueden afectar recibir o no recibir una vacunación. Aquí podemos encontrar los medios de comunicación, sabemos que es muy importante tener una relación muy fluida y directa entonces con ellos. Por otra parte, también tenemos que tener claro que dentro de la comunidad van a haber líderes y activistas que pueden influir también en la toma de decisiones. Y es muy importante considerarlos también cuando queremos adaptar mensajes y poder tenerlos de aliados también. Las tendencias históricas o los factores religiosos y políticos de cada comunidad pueden afectar también cómo se percibe la vacunación, cómo se percibe el acto de recibir una vacunación y tenemos que considerarlos. Y por último, en el factor contextual, tenemos que entender que pueden existir distintas barreras para acceder a las vacunas, barreras geográficas, barreras sociales a considerar. También es muy importante cómo la población, por ejemplo, percibe las actitudes o percibe las acciones de la industria farmacéutica y esto se confluye entonces en todo esto que se ha llamado factores contextuales. Por otra parte, tenemos factores que son más nuestros, que son individuales o del grupo en el que nosotros habitamos, que van a ser nuestras propias experiencias que también se traducen en percepciones diferenciadas.
pero también cómo percibimos el sistema de salud o la confianza en los proveedores de la vacunación. Y nosotros también tendemos a hacer estas evaluaciones de riesgo-beneficio que pueden también transparentarse en cuáles son las normas sociales que nosotros tenemos muy claro dentro de las comunidades, en las cuales hay comunidades que tienen mucha más propensión a la vacunación que otras, y eso tenemos que considerarlo y entenderlo. Y por último, existen los factores que son relacionados con la vacuna o con la vacunación. Nuevamente son algunos elementos muy contexto dependientes, como por ejemplo nuevas vacunas. Sabemos que con COVID-19 tenemos todo un tema que abordar en relación a estas vacunas, o nuevas formulaciones de vacunas también. Y por otra parte, temas más bien de los programas de vacunación pueden afectar si una vacuna es parte del calendario regular o si una vacuna es parte, por ejemplo, de una campaña, también puede afectar cómo se percibe entonces a la vacunación. Ahora, para ir avanzando, vamos a hablar un poco, vamos a mencionar algunas de las estrategias de comunicación e interacción que aparecen en este manual y que pueden revisar ustedes con profundidad. Dentro de las recomendaciones generales de comunicación, ustedes como personal de salud, cuando entonces dialogan con algún paciente o con la madre de un paciente o padre de un paciente que va a recibir una vacuna, existen dos formas de dialogar o de relacionarnos con ellos. Una es la llamada modelo presuntivo, que es cuando nosotros vamos a asumir o presumir que los padres van a aceptar la vacunación de su hijo. Y esa es la recomendación inicial, iniciar entonces este diálogo asumiendo que existe la motivación de vacunar. Y en ese caso, como podemos ver en esta gráfica o algoritmo, vamos a ver entonces que como los padres aceptan la vacunación, se le administra entonces en conjunto la vacunación con las recomendaciones que son generales para poder entonces acceder a esa información. Pero puede ser que, como nos ha pasado probablemente a todos, alguna parte o algún grupo de esas personas o padres no están listos para vacunarse. Y en ese sentido, tenemos entonces que dialogar de otra forma. Tal vez si sabemos que esa persona no va a aceptar inmediatamente la vacunación, existe otro modelo que sabemos que en ese grupo es un poco más efectivo, que es el llamado modelo participativo. Es decir, no asumir previamente que va a existir una aceptación independiente de lo que nosotros sepamos, sino que a iniciar este diálogo con diálogos un poco más participativos, como estas preguntas que aparecen aquí en la gráfica del lado derecho. En el caso que los padres o las personas que van a recibir la vacunación mantengan las preguntas o las preocupaciones y no acepten la vacunación, bueno, aquí también tenemos que mantener un diálogo bidireccional con ellos y ellas, escucharlos, reconocer sus preocupaciones y miedos y darle respuesta a las preguntas o enviarles toda la información que sabemos que puede ayudarlos a tomar entonces esta decisión. Y esto se basa principalmente, como lo comentábamos en un principio, a mantener entonces los principios centrales de la confianza. Y aquí los van a poder después ver tranquilamente a continuación, pero tenemos estos 6 principios que son para construir o mantener la confianza con las personas, que es la capacidad de mostrarle a las personas que tenemos, que ustedes tienen todos los conocimientos para poder entregarle respuesta a sus inquietudes. En segundo lugar, ser muy objetivos, mencionar entonces que existe total independencia de conflictos de interés, por ejemplo. Eso también ayuda mucho al diálogo. En tercer lugar, ser totalmente transparente con la información que se sabe y se conoce y con la que no se sabe o no se conoce y sabemos que se están haciendo esfuerzos para acceder a esa información. Luego, la inclusividad. Tenemos que considerar que todas las opiniones de las personas, independientes si se basen o no en evidencias, son totalmente relevantes. Ser coherentes, es decir, consistentes con los mensajes que entregamos a lo largo del diálogo con estas personas y la comunidad. Y por último, el tema de la empatía es muy importante. No solamente basarnos en datos y en evidencias, sino que también reconocer que la afectividad es importante. Y aquí vienen entonces algunas de las recomendaciones para padres, por ejemplo, que quieren acceder a la vacunación de sus hijos y muchas veces no nos basta solamente con decirles, por ejemplo, que existen beneficios colectivos, que sabemos que es muy importante considerar esto dentro de la vacunación, pero tal vez a los padres también les interesa mucho que esa vacunación tiene un efecto individual de protección en su hijo, en su hija. Y por lo tanto tenemos que equilibrar estos mensajes dentro de los beneficios individuales y los colectivos en el diálogo con las personas.
Y si hablamos de comunicación con la comunidad general, no podemos no mencionar algo que es muy importante, lo había mencionado también el doctor Ruiz en su presentación, esta infodemia, que es la epidemia de información que reciben las personas. Y por lo tanto, vamos entonces a hablar un poco sobre lo que significa la comunicación en redes sociales. Y en este caso, algunas de las recomendaciones, probablemente ustedes tienen redes sociales, han comunicado algunos elementos sobre seguridad de las vacunas y sabemos que no es tan fácil cuando hablamos a la comunidad general. Algunas recomendaciones es entablar estos diálogos en las redes sociales siempre basándonos en las evidencias, pero considerando la narrativa emocional en cuanto a los sesgos que mencionábamos al principio. Si es posible contar algunas historias personales, por ejemplo, cuando yo recibí la vacuna o cuando llevé a algún familiar a recibir la vacuna, esto fue lo que sucedió y contarlo como una experiencia desde una narrativa personal. En cuanto a las cuentas, si es que alguien tiene, por ejemplo, una cuenta profesional o trabajan en alguna institución donde tienen una cuenta profesional, es muy bueno también desde ahí emitir los mensajes para que la población comprenda entonces que hay todo un respaldo institucional detrás. También algunas otras recomendaciones que pueden encontrar en el manual, como combinar entonces los mensajes basados en evidencias con mensajes más bien lúdicos. Por otra parte, también algunas recomendaciones, por ejemplo, en cuanto a las redes sociales como Facebook y Twitter, que tenemos aquí también dentro del manual. Tenemos algunas recomendaciones o tips para que ustedes puedan hacer recomendaciones y, por ejemplo, diferenciar las redes sociales. Sabemos que en Facebook, por ejemplo, vamos a ubicar muchas veces a padres y a madres que están buscando información y por lo tanto tenemos que estar ahí, tenemos que entablar un diálogo si queremos encontrar también ahí a personas que quieren y reciben información para tomar decisiones. Twitter, por su parte, es una red llamada en tiempo real, por lo tanto, es muy importante ser muy continuos con la publicación de información y es donde ubicamos generalmente a los periodistas. Por lo tanto, si queremos llegar a las redes sociales, perdón, a los medios de comunicación, probablemente Twitter es una buena plataforma. Por último, solo mencionarles que existe un repositorio de sitios validados en Internet por parte de la Organización Mundial de la Salud llamado Vaccine Safety Net, donde pueden encontrar sitios que ya han estado filtrados y sabemos que basan toda la información en evidencia científica. Y ya para ir terminando, estas van a ser algunas recomendaciones en cuanto a mejorar la estrategia para la experiencia de vacunación. En primer lugar, tenemos algunas estrategias como que cuentan con muchas evidencias por parte ya de la Organización Mundial de la Salud como recomendaciones para disminuir el dolor durante la experiencia de vacunación, que sabemos que esto sucede y por lo tanto es también una de las responsabilidades que nosotros tenemos de tratar de disminuir esta experiencia desagradable por una experiencia menos desagradable. Cuando son niños que están en etapa de lactancia, el amamantamiento se ha demostrado que mejora mucho la experiencia también de vacunación. Esta es una recomendación fuerte a favor y se sugiere en este caso dar pecho o biberón, si no se puede dar la lactancia materna, algunos minutos antes, durante y después de vacunar. Si no es posible hacer o recomendar la lactancia materna, una recomendación que tiene menos, una recomendación más limitada a favor es una solución azucarada, de igual forma antes, durante y después de la vacunación. La contención es muy importante por parte de los padres. Sabemos que mantener a los niños solos los puede estresar o tener un cuadro de estrés mucho mayor que si están sostenidos por sus padres o acompañados si son niños mayores. Y en este caso, si son niños mayores, también la recomendación es que estén sentados, excepto si hay un antecedente de desmayo por vacunación. Ahí la idea es que estén recostados cómodamente. Técnicas de distracción, sabemos y hemos visto probablemente muchos videos en YouTube donde existen pediatras, por ejemplo, que han utilizado algunas burbujas o los han tratado de distraer con juguetes. Sabemos que esto también es una recomendación a favor. Los niños pueden y ser distraídos de forma efectiva para disminuir la experiencia del dolor. Y los niños más grandes, perdón, pueden también ser distraídos con música o con la proyección de videos. En adultos, la única recomendación que cuenta evidencias en este momento son algunas técnicas de respiración, pero hay que tener mucho cuidado de que el brazo que donde va a recibir la vacuna no se movilice. Y por último, algunas técnicas que son no recomendadas y que no cuentan con evidencias robustas es, por ejemplo, la utilización de anestésicos tópicos o calentar la vacuna, estimular manualmente el sitio de inyección o utilizar analgésicos previos a la vacunación. Esos no cuentan por ahora con evidencias. Y ya con esto estoy terminando.
para poder pasar entonces a nuestra actividad. Y solamente recordarles que el objetivo entonces del diálogo con la población general sobre la comunicación de vacunación segura es construir, mantener o reconstruir la confianza en las vacunas y en la vacunación. Y con eso paso entonces a nuestra actividad. Quería preguntarle entonces a Catarina si queremos hacer un pequeño break para poder hablar sobre algunas preguntas que han surgido en el chat. Estamos viendo que efectivamente algunas personas han tenido algunos problemas de conexión. Sabemos que esto es porque nuestra plataforma tiene una limitación de acceso, pero también entendemos que, como les comentábamos al principio, este webinar está siendo grabado y va a ser compartido todos los materiales, incluidas las presentaciones. Sí, buenos días a todos. Es un gran placer poder estar también en esta reunión para poder presentar las nuevas orientaciones técnicas para realmente apoyar al personal de salud en la comunicación con madres, padres, pacientes y cuidadores. Muchísimas gracias, María Paz. En el chat pienso que Lauren ya de hecho respondió a muchísimas preguntas. Entonces pienso que podemos ya avanzar a nuestro ejercicio. Y si vienen más preguntas, siempre las podemos también responder un poco más tarde en el webinar. Gracias. Sí, muchas gracias, Catarina. Vamos entonces a dar inicio a un pequeño taller. Catarina, si quieres lo puedes presentar tú, para que no se aburran tanto de mi voz, ¿no? Muchísimas gracias, María Paz. La siguiente, por favor. Ahorita realmente es una sesión para cómo volverla un poco más interactiva y dinámica y también preguntarles a ustedes algunas preguntas. Queremos ver una conversación ficticia entre un vacunador, una vacunadora y un paciente un poco reticente, un poco ver también como las recomendaciones comunicacionales que acaba de presentar mi colega María Paz pueden ser también, digamos, traducidas en un ejemplo práctico. Entonces se trata de la introducción de vacunas contra la COVID-19 en establecimiento de salud. La siguiente, por favor, María Paz. Entonces eso es una conversación ficticia. El vacunador dice: buenos días, espero que se encuentre bien. Hoy le vamos a vacunar, pues pertenece a un grupo de alto riesgo de enferma gravemente por COVID-19. No sé, María Paz, si tú quieres leer tal vez la otra parte para que no lea todo yo. Sí, perfecto. Buenos días. Para ser muy honesta, tengo algunas dudas sobre esta vacuna. Es muy nueva y preferiría no vacunarme. Cuénteme un poco sus dudas. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para responder a sus consultas. Gracias. Estoy en un grupo de WhatsApp de jubilados de la empresa en la cual trabajaba. Es un grupo de colegas. Compartimos información de todo tipo, incluso sobre consejos médicos. Tengo mucha confianza en este grupo y la información que comparten. Se pueden leer cosas más verdaderas que en los periódicos, que no siempre cuentan toda la verdad. Una colega compartió un artículo que decía que las vacunas contra la COVID-19 no fueron adecuadamente probadas, que tienen muy baja efectividad y fueron desarrolladas de manera muy rápida comparando con las otras vacunas. Sí, pienso que realmente, o sea, digamos que esas dudas presentadas aquí, las preocupaciones son dudas o cuestiones que realmente ustedes también probablemente han visto y que también unos mecanismos de detectar rumores o detectar, digamos, dudas, Internet nos ha mostrado que realmente son las cuestiones o las preocupaciones, las consultas más prevalentes, digamos, en Internet por ese momento. Entonces queremos terminar ese ejercicio juntos y queremos responder a algunas inquietudes presentadas. Y por eso ahora vamos a empezar con un pequeño poll. Fernando, ¿nos podrías ayudar, por favor? Entonces queremos saber de ustedes, por favor, ¿qué debería decirle a la paciente que ha manifestado reticencia a las vacunas contra la COVID-19 el vacunador? Es muy estúpido no vacunarse. ¿No está viendo lo que está pasando en los hospitales? Entiendo bien sus preocupaciones. Es importante enfatizar que la rapidez con la cual se desarrollaron las vacunas COVID-19
se debe a varias razones: conocimientos previos, adaptación de procesos, realización en paralelo de ensayos clínicos. Un porcentaje importante ya se ha vacunado. Yo mismo lo recibí. Hay que asumir los riesgos. Simplemente es así. No tenemos que vacunar todos. La vacuna es una de las herramientas más importantes para terminar la fase aguda de la pandemia. Tenemos que trabajar juntos en esto. Pues esta sería la primera pregunta. Y sigue por, si la paciente aún presenta dudas, ¿qué haría? Decirle que va a ser excluida de todos los beneficios sociales, compartirle información apropiada, por ejemplo, boletines informativos, comunicaciones de autoridades, organismos oficiales, enfatizar los grandes riesgos relacionados a la enfermedad de COVID-19 y los beneficios de la vacuna en prevenir complicaciones y la muerte, tomarse más tiempo para abordar consultas adicionales y proporcionar evidencias disponibles, y por último, comentarle que líderes comunitarios y autoridades de su comunidad han recibido la vacuna. Les vamos a dar tal vez 1 o 2 minutos. No sé, Fernando, ¿cuántas personas han contestado ya? 140, el 30%. Pues damos, sí, tal vez un poco más de tiempo. Creo que por tiempo, Catarina, podríamos hacer el cierre dependiendo de Fernando. Sí. Dice alguien en el chat que no funciona la función de submit, pero ya recibimos respuestas, ¿cierto, Fernando? ¿Son más de 50 ahora? Perfecto. Bueno, estoy muy feliz, que es muy estúpido no vacunarse, no ha sido elegido por nadie. Sí, pienso que realmente aquí en la primera parte reconocer las preocupaciones de esa paciente es fundamental y realmente tomarse el tiempo de contestar a las dudas, siempre entregándole evidencias de lo que ya sabemos de los ensayos clínicos y realmente intentar tomarse el tiempo para abordar cada pregunta. En práctica siempre tenemos un problema del tiempo, porque no siempre tenemos ese tiempo de responder a cada pregunta, pero pienso yo que es fundamental si realmente queremos convencer a una persona que las vacunas sí son seguras, son efectivas, que tenemos los estudios, hay como realmente un mecanismo de ciencias muy rígido detrás de la evidencia que queremos entregar al paciente, que es fundamental tomarse ese tiempo. Otro punto sería también poder, como vemos en la segunda parte de ese ejercicio, entregar boletines informativos o algo también escrito para también, digamos, ahorrar un poco con ese tiempo. O sea, primeramente abordar eso realmente en una conversación, pero después también si esa persona, por ejemplo, tal vez sigue o continúa a tener dudas, poder entregarle unas informaciones o digamos también unos boletines o decir que hay sitios en el internet, por ejemplo, que siempre puede ver que son también sitios oficiales de autoridades oficiales o, por ejemplo, también por el Vaccine Safety Net que ha mencionado también María Paz. Pienso que eso realmente son las estrategias más recomendadas, digamos, pero también las estrategias más efectivas en esto. También algo que no pusimos en esta actividad, también lo que uno podría hacer si la paciente realmente continúa a como mostrar un poco de reticencia, es que podemos decir que puede volver y a fijar una cita. Podemos decir, ok, o sea, le entrego aquí un boletín informativo
y sugiero yo que ya tengamos tal vez una cita la semana que viene o mañana para que esa persona pueda también reflexionar un poco, pero también para ya tener como esa cita fijada, digamos. No sé, María Paz, si quieres adicionar o agregar algo. No, agradecerles a todos y a todas quienes participaron por la actividad. Efectivamente, esas eran las respuestas que nosotras teníamos mucha esperanza que fueran las que seleccionaran. Sabemos que comunicar no es fácil, que también requiere mucho de entrenamiento, paciencia, tiempo también, que muchas veces es el bien más escaso. Por lo tanto, esperamos que este taller haya sido un poco de utilidad, porque probablemente se van a ver enfrentados a un diálogo, o ya se han visto muchas veces enfrentados a un diálogo parecido. Agradecer nomás por entonces la participación. Y bueno, te dejo ahora con tu presentación, Catarina. Muchísimas gracias, María Paz. Tal vez la única cosa que puedo agregar a ese ejercicio es que si nosotros decimos, por ejemplo, que ya hay otras personas que fueran vacunadas, ahí tal vez es muy importante decir que son personas cercanas, que son tal vez personas en esa comunidad o ese país en lo cual también viven esas personas, porque sabemos también de unos estudios de psicología que nos siempre ayuda a decir que personas ya fueron vacunadas en otros países muy lejanos o otras comunidades muy lejanas. Entonces ahí realmente es muy importante volver esa información, también una información un poco más cercana a nosotros, a donde como vivimos, a donde como compartimos con otras personas. La siguiente, por favor. Entonces, en esta segunda presentación de hoy vamos a hablar un poco sobre corregir información falsa o también mitos, como comunicar sobre eventos supuestamente atribuibles a la vacunación y la inmunización, y también un poco cómo poder comunicar con colegas reticentes a la vacunación. Y nos va a servir realmente todo lo que ya ha presentado María Paz, porque se trata aquí también en esa presentación de presentarles un poco el contenido, la segunda parte de ese manual. Y les invitamos también a darle una ojeada después de ese webinar y también mandar las preguntas que tienen. Y aquí pueden ver también el manual, el índice, y nosotros realmente vamos a hablar de esa segunda parte que viene después de las preguntas frecuentes. Nosotros no vamos a hablar de las preguntas frecuentes en el webinar hoy porque es un capítulo muy, muy largo y les invitamos de nuevo a revisar también esas preguntas frecuentes que se encuentran en el manual. Y vi que Lauren también ya entregó el enlace a la versión en español, en portugués y en inglés en el chat y en el Q&A. Esta presentación tiene 3 partes, esos 3 capítulos que son realmente la corrección de información falsa, que desafortunadamente no es una tarea muy sencilla, pero les vamos a entregar algunas recomendaciones para cómo uno sí que puede corregir o puede intentar a corregir un mito o también una información falsa, cómo comunicar sobre SAVIS y cómo comunicar con colegas reticentes a la vacunación. Siguiente, por favor. Siguiente. Desafortunadamente, a veces sí que, estamos siempre rodeados por muchísima información y a veces desafortunadamente también con mucha información falsa, una infodemia de la cual estamos hablando ahorita en el contexto de COVID-19 y cómo es que nosotros podemos corregir en el público, en la población general, pero también tal vez con colegas, una información falsa o también como digamos una percepción equivocada o un mito. Y nosotros sabemos que desafortunadamente también con internet que tiene muchísima información muy buena, también circulan mitos muy fácilmente en comunidades. Entonces vamos a conocer un poco cómo se instala información falsa en nuestra mente, cuáles son las razones por las cuales es tan difícil borrar esa información y eso es muy importante saber y tener en mente cuando queremos hacer un ejercicio de realmente corregir esta información. Vamos a conocer también unas estrategias básicas para reemplazar información falsa por evidencia y conocer un poco cómo abordar la información falsa y la percepción errónea que establece una relación falsa entre las vacunas y el autismo para también aplicar o ver también un ejemplo un poco más práctico. La siguiente, gracias.
Entonces, estamos rodeados por información constantemente y por eso depende todo de cómo la comunicamos y presentamos. Eso también es muy importante, no es solo cómo comunicamos, pero también es cómo la presentamos esa información. Y vimos también, por ejemplo, en la lámina, en la diapositiva de María Paz, de las fotos que elegimos, por ejemplo, para una campaña de vacunación. Entonces, ¿por qué es tan difícil corregir esa información falsa? Es porque no es suficiente decir no es verdad. Y es porque nosotros no somos racionales y hay todos estos sesgos cognitivos o las heurísticas de las cuales también ya habló María Paz, que nuestra mente realmente desarrolló para poder distinguir y seleccionar la información a la cual está enfrentada y también viviendo en un mundo con muchísima incertidumbre. Y es por eso tenemos esos sesgos y eso tenemos que tener en mente, no solo en la percepción de riesgo, sino también cuando hablamos de la corrección de información falsa o de mitos. Nuestra mente, también cuando hablamos y solo simplemente decimos que no es verdad o que las vacunas no causan autismo, el problema es que nuestra mente se recuerda automáticamente solo de la palabra vacunas y autismo y hace automáticamente esa asociación falsa en nuestra mente. También es importante saber que las personas tienden a guiarse por las emociones, no siempre tanto por los hechos crudos, y también es importante tener en cuenta diferencias culturales cuando queremos comunicar o corregir información falsa. Siguiente. ¿Por qué es? Es porque si nosotros escuchamos algo, hay ese anclaje en nuestra mente, por ejemplo, con una información correcta, pero desafortunadamente pasa lo mismo también con los mitos y la información falsa. Entonces tenemos esto en nuestra mente y cuando queremos, digamos, corregir la información falsa, se crea un cierto vacío en nuestra mente que después tenemos que reemplazar por evidencia. Y ahora vamos a ver un poco cómo lo podemos hacer y cuáles son recomendaciones en favor de esto. Entonces, hay 3 reglas básicas para descartar información falsa. Primeramente, es de centrar la atención en la evidencia y no repetir demasiado el mito o la información falsa, siempre con la intención de que la información correcta se vuelva más prominente que el mito. Alertar sobre la información falsa. Entonces, si sí vamos a mencionar un mito o una información falsa, es muy importante que empecemos por la evidencia, pero que también empecemos por una alerta que decimos que lo que vamos a decir se trata de un mito, se trata de información falsa y realmente alertar al público o también a la audiencia a la cual queremos o con la cual queremos comunicar que lo que vamos a decir, lo que va a seguir, se trata de información falsa. Y en tercer punto, reemplazar ese mito o también ese vacío, rellenar ese vacío que después tenemos en la mente por la evidencia concreta. Y también siempre eso relativamente a los beneficios de la vacunación y los riesgos relacionados con las enfermedades prevenibles por vacunación para también, digamos, entregar unos mensajes muy positivos. Siguiente. Entonces, ¿cuál es realmente la estrategia o la mejor estrategia para corregir esa información falsa y mitos? Y es la técnica más eficaz, tiene 2 partes, 2 componentes, que realmente se trata de una combinación entre proporcionar una explicación alternativa y también una alerta previa o antes de mencionar el mito. Siguiente. El problema es que no siempre tenemos una explicación alternativa, pero si no tenemos una explicación alternativa o que tal vez no sea a 100% aún basada, digamos, en evidencias que tenemos, podemos siempre intentar de corregir la información que rodea, digamos, esa información falsa, como por ejemplo en el caso del autismo. Y aquí vamos a presentar ahora un ejemplo de cómo, con palabras, un ejemplo práctico, cómo podemos corregir
por ejemplo, ese mito, esa información falsa, asociación falsa entre las vacunas y el autismo. Y la primera fase sería centrar la atención en la evidencia. Entonces decir que vamos a resolver esta duda revisando la evidencia que confirma la seguridad de la vacuna contra el sarampión. No mencionamos ni el mito aquí, es realmente decir que la vacuna es la mejor herramienta que tenemos para proteger su hijo. Después queremos alertar sobre la información falsa. Se han hecho muchos estudios que descartan esa información falsa y que han confirmado que esa supuesta asociación es falsa. La vacuna contra el sarampión es la mejor forma de proteger a su niño contra una enfermedad potencialmente mortal y se ha demostrado que no causa autismo. Entonces sí que mencionamos aquí el mito, o no el mito completo, pero digamos algunas partes del mito, pero incorporamos esto en mucha evidencia. Entonces vamos a empezar por evidencia, después tal vez mencionamos o no mencionamos el mito, después también debería seguir por un mensaje positivo para reemplazar ese vacío que se crea, que sería que la vacuna contra el sarampión protege a su hijo contra complicaciones graves como la neumonía, la inflamación del cerebro, etcétera, para realmente también decir cuáles son los riesgos tan altos relacionados a la enfermedad. Gracias. Siguiente. Ahora vamos a ver un poco cómo podemos comunicar sobre eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Y la doctora Desiree Pastor también después va a hablar un poco más cuáles herramientas son disponibles en nivel regional y también nacional para realmente fortalecer la vigilancia de ESAVIs. Pero ahorita vamos a ver un poco más cuál es la definición de un ESAVI y cuáles son las estrategias que apoyan el diálogo sobre los ESAVI con el fin de construir confianza. Y es siempre de confianza porque nosotros sabemos también que el personal de salud es la fuente de información más fiable sobre vacunas y la vacunación, y que la población en general tiene muchísima confianza en que lo que ustedes dicen. Entonces, un ESAVI es un evento supuestamente atribuible a la vacunación o la inmunización. Es cualquier situación de salud, ya sea un signo, un hallazgo anormal de laboratorio, un síntoma o una enfermedad desfavorable y no intencionada que ocurre después de una vacunación y que no tiene necesariamente una relación causal con la vacunación o con la vacuna. Y aquí es la parte más importante, que no tienen necesariamente una relación causal. Y eso pienso que tenemos que tener en mente también cuando comunicamos con los padres, con las comunidades tal vez afectadas por un cierto evento. Siguiente. Lo que es muy importante en esto es realmente comunicar información correcta que brinde tranquilidad. Y de nuevo se trata de reconocer miedos, preocupaciones, pero podemos siempre comunicar de manera transparente con las comunidades afectadas o la persona afectada y en general la población en general para poder también enfatizar la seguridad y la efectividad de las vacunas. El público debe saber que el personal de salud y las autoridades comparten sus inquietudes. Eso es muy importante, que esta situación está siendo investigada y que se desarrollen estrategias de control y mitigación de riesgo, y también que vamos a mantener informados todos involucrados por la población en general. Eso es muy importante, no siempre sabemos todo y tenemos toda la información disponible, pero ahí es muy importante comunicar y digamos, establecer también ese diálogo bidireccional, escuchar y después también reaccionar a esto para que las personas sepan que nosotros sí que estamos trabajando en esto con nuestro mejor esfuerzo y que vamos a entregar alguna información nueva si la tenemos. Es también importante cuando se hace, por ejemplo, una investigación, etcétera, que nosotros ya empezamos a comunicar. No queremos adelantarnos y a decir cuál es la conclusión porque nosotros no lo sabemos y realmente esperar también para que tengamos una conclusión, pero eso no quiere decir que no podamos para nada comunicar. Es muy importante en todas las etapas de la investigación de un ESAVI, cuando ocurre un ESAVI, de siempre
tener también la persona afectada en mente, hablar con ellos y realmente para que sientan esa confianza en el personal de salud y también en las autoridades de salud. Entonces es ese reconocimiento de las inquietudes que aquí en la comunicación realmente es la recomendación, diría yo, más fuerte en esto. Y también para como entregarles información que sí que existe un sistema fuerte de vigilancia, de monitoreo, de eventos y también de otros medicamentos, que sí que también hay un mecanismo rígido que sí que hace investigaciones y sí que está encargado del monitoreo de esos eventos. Y también siempre entregar la información que estos eventos más serios son muy raros y que no quiera decir que la vacuna no sea segura. Y también tal vez enfatizar que X niños, por ejemplo, adultos, ya fueron vacunadas o vacunados con esa misma vacuna en establecimiento de salud. Y se recomienda también realizar unas sesiones educativas y de capacitación en los establecimientos de salud y en la comunicación, sobre todo no solo en el contexto del reportaje, manejo de SAVIS, pero también en la comunicación de SAVIS y la comunicación interpersonal. Siguiente. Ahora vamos, porque veo que también ya casi son las 10, cómo comunicar con colegas reticentes a la vacunación. Siguiente. En esta parte de la presentación queremos conocer un poco las estrategias de comunicación recomendadas para dialogar con colegas reticentes. Y de nuevo enfatizar que se trata de un diálogo bidireccional que queremos siempre escuchar y después también entregar información. Porque si escuchamos cuáles son realmente las preocupaciones, nuestras estrategias comunicacionales y nuestras respuestas también pueden ser más, digamos, adaptadas al problema o a la duda, a la preocupación. Y eso también sabemos de estudios que sirve realmente para poder lograr un cambio de comportamiento o para realmente poder entregar información, digamos, adaptada a esa consulta. Siguiente. Solo para como recordarnos, y ya lo hemos visto hoy, que cuando hablamos de la reticencia a la vacunación, es muy importante tener en cuenta que realmente se trata de un espectro muy largo de la reticencia. No es que todas personas que tal vez tengan dudas o unas preocupaciones o miedos o ansiedad sean todos automáticamente reticentes y se encuentran automáticamente en la misma parte, digamos, de ese espectro. Entonces, cuando desarrollamos unas estrategias para abordar esa temática, es muy importante tener en cuenta que sí que se trata de un espectro muy largo y la reticencia no es un punto focal, sino que hay varias opciones, digamos. Y otra parte también para enfatizar es que sí, normalmente esa brecha de la percepción de riesgo afecta más a la población general, pero esa brecha también la vemos a veces entre colegas o entre profesionales de salud. Siguiente. Y aquí, cuando enfrentamos una tal situación, también hay algunas recomendaciones para tener en mente. Es empoderar en la toma de decisión. Y eso realmente, de nuevo, es un poco ese diálogo bidireccional, no censurar la reticencia, reconocer las dudas, las preocupaciones y, o sea, también entregar a esa persona que sí que tiene la toma de decisión, pero sí que nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para entregarle todas las evidencias que tenemos y los mensajes muy positivos sobre los beneficios de las vacunas. Hablar también de beneficios colectivos es también un poco una responsabilidad que tenemos. La vacunación no se trata solo de un privilegio individual. Hay personas que no se pueden vacunar que también tenemos que proteger. Sabemos que con personas un poco más reticentes es muy importante también enfatizar y resaltar el beneficio individual, pero combinado, vinculado con también el beneficio para la comunidad, para la sociedad y los beneficios colectivos.
Queremos realmente resaltar riesgos de rechazo a la vacunación que podría pasar, los riesgos enormes relacionados a la enfermedad y hablar de mínimos riesgos de la vacunación. Entonces, tener ahí en cuenta un poco ese juego de riesgo-beneficios. Queremos hablar de la evidencia. Como vimos también en el ejemplo, en el ejercicio de antes, se trata realmente también de poder entregar tal vez una información, unos boletines informativos, pero también cuando hablamos con esa persona, resaltar la evidencia que tenemos, la evidencia en fuerte favor de la vacunación. También una recomendación podría ser tener un mecanismo para poder detectar rumores ya antes que se vuelvan un mito o información falsa, que por ejemplo las personas ya hablen demasiado de esto, y a detectar esos rumores tener un cierto mecanismo de monitoreo en plaza para después poder responder más colectivamente, digamos, a esas preocupaciones presentadas y algunas reticencias que podemos ver entre el personal de salud. La siguiente. Como ahora estamos introduciendo las nuevas vacunas contra la COVID-19, solo tengo más una diapositiva justo sobre esta temática de la reticencia a la vacunación contra la COVID-19. Solo para decir que si queremos desarrollar unas estrategias de comunicación, aquí es muy importante tener en cuenta que un poco también como la vacuna contra la influenza, tenemos, digamos, un poco varias audiencias entre el mismo personal de salud, porque van a recibir, pero también van a dar la vacuna. Entonces ahí es importante también hablar, digamos, de esos dos componentes de manera tal vez un poco distinta. Y también para realmente poder entregar los principios fundamentales que habíamos revisado también con María Paz antes de comunicar, de construir confianza, cuáles son, es la empatía, es la transparencia, la objetividad, el profesionalismo, etcétera. Y realmente también enfocar nuestras estrategias comunicacionales más a las personas que se encuentran en medio o sí a la izquierda del espectro de la reticencia y no tanto en las personas que realmente rechazan a 100% las vacunas, porque sabemos que ahí a veces es muy difícil lograr un cambio de comportamiento, mientras con la mayoría de las personas que sí que se quieren vacunar o tal vez tengan algunas consultas o dudas, preocupaciones, ahí sí que podemos entregar información muy válida y también podemos lograr un cambio de comportamiento de manera un poco más fácil. Y también la última cosa que quería solo enfatizar es la coordinación entre actores, que realmente trabajemos con nuestros colegas para poder entregar la misma información y no mensajes un poco, digamos, mezclados, que una persona dice eso, la otra persona dice otra cosa, y es muy importante poder hablar con una sola voz y realmente entregar la misma evidencia y la misma información y también los mismos materiales de comunicación. La siguiente. Bueno, pues les agradezco con esto. Muchísimas gracias. No sé si hay algunas consultas, preguntas en el chat, tal vez. Veo solo el número 6, pero como hablaba, desafortunadamente no podía responder en el mismo tiempo. Gracias, Catarina. Hay muchas preguntas, ha estado muy activo el chat, algunas las hemos estado respondiendo por escrito, pero hay un par de preguntas que sería interesante de responder ahora, antes de pasar al segundo ejercicio, porque tienen una reflexión un poco más profunda. Por ejemplo, nos pregunta aquí Marta desde Ecuador, ¿cómo lidiar desde la comunicación con la falta de vacunas en los países? Las personas quieren vacunarse y no hay vacunas. ¿Cómo hacemos ese diálogo? ¿Qué herramientas le entregamos al personal de salud? ¿Qué comentarios nos puedes apoyar tú, Catarina, con esto?
Bueno, puedo empezar y si tal vez María Paz, si tienes algunas ideas también puedes agregarlas después. Mi pregunta sería, pienso que la generación de demanda en el contexto de las vacunas contra la COVID-19 es un poco un desafío porque sabemos que hay muchas personas que quieren vacunarse pero que no hay aún. Pienso que en este caso es muy importante realmente enfatizar los grupos prioritarios y decir que desafortunadamente aún estamos en este contexto. Es así y estamos realmente haciendo de nuestro mejor esfuerzo, digamos, para poder vacunar a la gente que sí que quiere, que está listo, que debe ser también vacunado para poder terminar la fase aguda de la pandemia, pero también enfatizar sobre todo con la población general, también los jóvenes que ya quieren vacunarse, que se trata de grupos prioritarios en esa primera fase y por qué se trata también de esos grupos prioritarios que tenemos que vacunar antes de la población general. Y totalmente de acuerdo con tu comentario. Nos toca un poco adaptar las expectativas tanto hacia arriba o hacia abajo, es decir, entregar la información de forma fidedigna, basados en evidencias, pero también entregar un poco lo que podemos y lo que sabemos al respecto, sin ir en contra entonces de las normativas tanto del propio país como, y estando muy alineados. Decíamos que la coherencia y la consistencia de los mensajes es muy importante para que la ciudadanía entonces comprenda que estamos todos entonces en la misma sintonía y entregando información para la toma de decisiones. Y claro, sí nos toca ser de pronto canales comunicacionales para ajustar las expectativas poblacionales en cuanto a recibir la vacunación, ser muy claros en cuáles son las poblaciones objetivas que van a poder recibir la vacunación, en qué momentos o en qué calendarios. Eso también puede ayudar entonces a mantener estas expectativas en su nivel. Sí. Pienso también es para entregarle ese toque un poco más o adicionarle, digamos, a esa conversación, ese toque un poco más personal cuando hablamos con la población en general o los jóvenes, por ejemplo, que ya quieren vacunarse, es que seguramente conocen a alguien que está en ese grupo prioritario, ¿cierto? Seguramente conocen a alguien que trabaja en un hospital o su abuelo, su abuela, entonces realmente también en esa comunicación siempre tener en mente esa componente un poco más, digamos, personal también. Y emocional. Así es. Tengo una pregunta más que podemos contestarla en vivo antes de pasar al segundo taller. Y nos pregunta Roxana Hueso, nos dice, ¿y qué procede si después de proporcionarle toda la información el paciente sigue renuente a vacunarse? Ese es el desafío, ¿no? Ese es un gran desafío y bueno, la recomendación, como hemos comentado con Catarina y también el doctor Ruiz y la doctora Desiree Pastor también lo ha comentado y lo va a comentar ahora a continuación, el diálogo debe ser bidireccional y debemos recibir muchas veces y comprender que va a haber un grupo poblacional que esperamos que sea muy pequeño, y lo sabemos que son pequeños, que son quienes rechazan totalmente la vacunación, pero en general las personas transitan dentro de este espectro a medida que van recibiendo información apropiada y oportuna para la toma de decisiones. Nadie quiere ponerse en riesgo, nadie quiere poner en riesgo a sus hijos. Probablemente las personas que rechazan la vacunación lo hacen porque han recibido información que no proviene de evidencias y que entonces toman una decisión en contra de ellas. El desafío es llegar a tiempo para que logremos entonces una toma de decisiones apropiada, pero debemos reconocer que va a haber un grupo poblacional que va a rechazarlas, lamentablemente. Y siempre entregar realmente información adaptada a esa audiencia. Pienso que eso también es muy importante. No entregarles información cualquiera, digamos, ¿no? Producida tal vez para la gran mayoría de las personas, pero siempre tener como tal vez unas informaciones o unos boletines informativos un poco más específicos también para ese grupo que realmente no quiere, pero como ha dicho María Paz, desafortunadamente vamos a tener a personas que van a rechazar estas vacunas, pero pienso que realmente la mayoría sí que quiere y tendríamos en nuestras estrategias comunicacionales enfocarnos también en esa gran mayoría de la población. Así es. Bueno, por tiempo vamos a pasar entonces a una segunda sesión de taller donde nuevamente les vamos a presentar un caso justamente en esta área que sabemos que es compleja de poder dialogar entonces con colegas que pueden tener dudas muy razonables también relacionadas con la vacunación.
Fernando todavía no, porque primero quiero presentar el caso. Muy bien. Vamos a hacer entonces una pequeña presentación y luego les vamos a pedir que ustedes hagan entonces la respuesta a las preguntas. Y esto es lo que un poco habíamos estado conversando hace un segundo. ¿Qué pasa cuando dentro del grupo del personal de salud existen dudas? Y aquí les vamos a presentar este caso. Ustedes, durante una reunión del equipo de salud, uno de sus colegas le comenta que siente profundas desconfianzas por la vacuna contra la COVID-19. Los antecedentes de este caso es que durante la tarde una de las pacientes del centro de salud le comentan que ha decidido no vacunarse a pesar de ser parte del grupo de alto riesgo por recomendación de un profesional de salud. Y el equipo entonces para esta simulación es que ustedes pertenecen al equipo de salud de un centro de atención primaria. Entonces nos encontramos en un caso de infodemia, tal como habíamos estado comentando anteriormente. Vamos a dar un poco más de contexto para responder entonces a continuación las preguntas. En este segundo reporte del caso, durante la jornada, su colega le comenta que ha leído un artículo que critica las vacunas contra COVID-19 y que ha revisado diversas publicaciones de redes sociales que respaldan su creencia. ¿Qué pasa en las redes? Varios profesionales del centro de salud han compartido los videos y mensajes de redes sociales criticando las vacunas contra COVID-19. En relación al impacto de este caso, ustedes perciben esta información con mucha preocupación, pues creen que los profesionales de salud no están manejando correctamente la infodemia. Y ahora sí, le pedimos a Fernando si nos puede compartir entonces una pequeña encuesta, poll, que queremos que ustedes puedan revisar y contestar en base al caso que les acabamos de presentar. Bien, vamos a leer entonces. La primera pregunta es, ¿qué debería decirle a su colega que ha manifestado reticencia a las vacunas contra COVID-19? Aquí vienen las opciones. Primero, debe censurar inmediatamente sus opiniones. No se puede dialogar con las personas reticentes. O compartirle evidencia actualizada de la seguridad y efectividad de las vacunas. O hablar de los beneficios, de los derechos y deberes colectivos de la vacunación. O reconocer los mínimos riesgos de eventos adversos y diferenciar los mayores riesgos de la enfermedad prevenibles con vacunas. Pueden responder todas las que ustedes consideren que son correctas. Pasando a la segunda pregunta, ¿cuáles son las fuentes de información que recomendaría a sus colegas? Primero, deben evitar informarse por redes sociales. Esa información es inútil y peligrosa. Segundo, recomendar leer críticamente toda la información que reciben. Y tercero, siempre confirmar la información desde las fuentes oficiales y confiables, como OPS-OMS, Ministerios de Salud, el CDC o el Vaccine Safety Net, entre otros. De nuevo, pueden contestar todas las que consideren que son correctas. Vamos a dar un par de minutos para que puedan responder. Fernando, ¿se nos va diciendo cuántas personas van dando respuesta? 240 y 250, va muy rápido. Están 265, motivadísimos. 53%. Ok, vamos a esperar por lo menos a un 70%. Ahí tú nos avisas. %, María Paz. Muy bien, vamos. Bien, y tenemos ya los resultados. Vamos a ver entonces. Y bien, nosotros pensábamos un poco que podía pasar esto, así que nos gusta mucho cuando recibimos las respuestas de ustedes. Sentimos que estamos muy alineados entonces con lo que queremos nosotros entregarles y darles estas herramientas. Efectivamente, lo habíamos comentado, censurar opiniones es una arma de doble filo, porque finalmente las personas se ponen un poco mucho más en la defensiva y tratan de defender su postura. Más que rechazar la opinión, lo que necesitamos es dialogar y ser bastante inclusivos con las opiniones. Así que muy de acuerdo con la respuesta
compartir las evidencias actualizadas, por supuesto, es lo que necesitamos basar la comunicación en esto, hablar de los beneficios tanto individuales como colectivos y también, por supuesto, reconocer los mínimos riesgos de eventos adversos, pero diferenciando con los grandes riesgos relacionados con las enfermedades. Y en relación a la segunda pregunta, fíjense que varios de ustedes dijeron que, y esto habla bastante de cómo necesitamos también comprender la comunicación a través de las redes sociales. Un grupo importante, un 12% de ustedes nos dice que ojalá decirle a las personas que no se informen por redes sociales. Esto es muy interesante, tenemos que comprender que ese es un canal al cual, nos guste o no, las personas acceden para recibir información, pero sí es muy importante reconocer que las redes tienen poco filtro o casi ningún filtro y por lo tanto es muy necesario ser muy cautelosos y revisar continuamente la información que aparece en redes sociales para guiar o direccionar a las personas a buscar entonces en sitios oficiales. Es un gran desafío, nos los plantean ustedes con esta respuesta, creo que es muy importante analizar esto también para nosotros. Y por último también, la gran mayoría de ustedes nos indica que también hay que recibir y confirmar la información desde las fuentes oficiales. No muchos de ustedes respondieron que se recomienda la lectura crítica de toda la información que reciben y creo que es muy importante reflexionar al respecto porque necesitamos un poco también que las personas logren generar sus propios filtros de información y definir si la información que están recibiendo proviene de una fuente oficial o no. Eso pasa también por una lectura crítica. Y bueno, le dejo a Catarina también ahora la opción de poder opinar para que sigamos avanzando. Muchísimas gracias, María Paz, y muy interesante ver que algunos de ustedes piensan que las redes sociales no son muy útiles, pero sí que desafortunadamente vamos a tener que trabajar un poco también con esas redes, porque sobre todo, bueno, pues muchos jóvenes, pero en realidad como todos de nosotros, a veces sí que accedemos también a esas redes sociales y hay que también encontrar unas maneras eficaces de poder corregir también información por redes sociales y ahí sí que existen algunas herramientas y existen algunas herramientas que también, algunas de ellas también están en ese manual que les invitamos mucho a revisar después de ese seminario y pienso que solo vamos a tener más 10 minutos, entonces paso la palabra a doctora Pastor para hablarnos un poco más sobre algunas herramientas adicionales que existen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también, a Catarina, y también a María Paz por las excelentes presentaciones previas. Yo quisiera hablarles en este tema tan importante que son las herramientas que como OPS estamos ofreciendo a los países para fortalecer la vigilancia de los eventos que son supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización y aquellos eventos adversos de especial interés que se conocen con el nombre de AESI, por las siglas en inglés. Creo que es muy importante en el contexto de la introducción de las nuevas vacunas de COVID-19, el componente de vacunación segura, porque vemos con preocupación que todavía hay mucho recelo y hay mucha desinformación con relación a la seguridad de estas vacunas que pueden, bueno, no solamente la seguridad, pero también la eficacia de estas vacunas que podrían ocasionar que la población en sí misma tome una decisión equivocada. La siguiente, por favor. Bueno, como OPS hemos venido trabajando en el desarrollo de un sistema regional de vigilancia de estos ESAVIS. Ha habido la participación de más de 70 expertos del área de inmunizaciones, de farmacovigilancia, de sistemas de información y de comunicación social para poder llegar al final al lanzamiento de este sistema que justo lo hicimos el viernes pasado. El propósito de este sistema es desarrollar un sistema muy sensible, es decir, contar con la notificación de eventos adversos supuestamente atribuidos a vacunación e inmunización en una forma sensible, es decir, que todos los países puedan reportarle a la OPS lo que está pasando con los ESAVIS por las diferentes vacunas que están aplicándose en sus países, que sea oportuno, es decir, que sea en tiempo real, que no esperemos un mes o 2 meses para enviar esta información
y obviamente para que cada país la disponga a nivel nacional y pueda hacer sus propios análisis. Tener un sistema estandarizado en que todos los países de América podamos estar utilizando la terminología técnica correcta y estandarizada para que todos hablemos el mismo idioma, un sistema confiable, es decir, que se reporten todos los ESAVIS graves y no graves, aquellos no graves que también tienen un especial interés, que nos puedan arrojar información sobre estas nuevas vacunas y que sea integrado, es decir, que se pueda coordinar entre los diferentes actores que realizan la vigilancia, como son los programas nacionales de inmunización, la Autoridad Reguladora Nacional, también los programas de comunicación social y de sistemas de información. Solamente de esa manera vamos a lograr, con un trabajo conjunto, mantener la confianza en la vacunación y aceptación de la inmunización en nuestra región, como ya lo hemos venido haciendo en las últimas 3 décadas. El objetivo, por supuesto, es contribuir a la detección temprana, clasificación adecuada de los ESAVIS graves y de esas señales de riesgo, que pueden ser ESAVIS no graves, para generar una respuesta rápida y apropiada a nivel nacional y regional. Inicialmente este sistema fue pensado para las vacunas COVID por la urgencia, la importancia de conocer qué está pasando con estos eventos que puedan ser atribuidos a estas vacunas, pero que además serán utilizados para también la notificación de eventos adversos supuestamente atribuidos por todas las vacunas. Lo importante acá es que con este sistema vamos a ser capaces de poder dar retroalimentación a los países, como lo vamos a ver acá más adelante. La siguiente, por favor. En el momento en que nosotros como OPS hemos pensado en tener un sistema regional de vigilancia, hemos identificado 5 grandes estrategias. Y los objetivos es poder dar herramientas a los países para que ellos mismos puedan también beneficiarse de este sistema regional que tiene ya con 5 cajas de herramientas en diferentes componentes. El primero es el uso de un tablero que pueda dar información a todos los países y en forma pública de cuáles son las características, indicaciones, contraindicaciones de cada una de las vacunas que han sido ya revisadas por el grupo SAGE, el grupo de expertos de la OMS, que son las vacunas sobre la cual la OPS también puede posicionarse en cuanto a recomendaciones. Las vacunas que no han cumplido o que no han presentado las evidencias de seguridad y de eficacia frente a este grupo de expertos de la OMS no cuentan aún con esa aprobación y por lo tanto nosotros como OPS tampoco no podríamos emitir esas recomendaciones. Lo digo porque en el chat y también en la caja de preguntas y respuestas ha habido muchas preguntas, que si esta vacuna se puede usar para esto, que si los adultos mayores que tienen lupus pueden utilizarla. Es decir, toda esta información, si bien va a estar en este tablero que vamos a ofrecer acá y que ha estado trabajando el grupo de expertos del grupo que ha elaborado ese compendio de características, si bien esto va a estar colgado en la página web, la prerrogativa de emitir recomendaciones va a ser solamente sobre aquellas que ha revisado el grupo de la OMS y para la cual ya hay un mecanismo de uso de emergencia. Otra caja de herramientas van a ser los manuales que voy a hablar a continuación, el manual de referencia global para la vigilancia de ESAVIS de vacunas COVID-19 y el manual regional de la OPS que habla de cómo vigilar los eventos adversos por todas las vacunas. También otra caja de herramientas lo está trabajando y lo presento acá como el grupo 3, es el fortalecimiento de capacidades nacionales con cursos de autoaprendizaje que estarán colgados en el campus virtual y talleres subregionales que empezaremos a brindar para todas las subregiones, en donde daremos amplitud de conocimiento sobre la notificación, investigación, análisis de causalidad para los comités nacionales de ESAVIS y también la clasificación final de estos para de verdad tener la confianza de que esos ESAVIS han sido o no científicamente relacionados con una causalidad con alguna vacuna COVID-19. También estaremos llevando a cabo protocolos de vigilancia activa
es decir, estudios muy especializados para poder vigilar a través de hospitales centinelas lo que está pasando con los ESAVIS en diferentes grupos de edad, con diferentes vacunas, y de esa manera ir respondiendo todas las preguntas e inquietudes que tienen los trabajadores de la salud y transmitir esa información en forma coherente a la población para seguir abonando en esa confianza en las vacunas. Y el otro componente, que es uno de los que se está desarrollando hoy a través de este webinar, ya ha habido otros webinars como este en las semanas anteriores, es precisamente esta estrategia de comunicación social y la difusión de todos los materiales de comunicación de cómo manejar las crisis relacionadas con la introducción de estas vacunas. La siguiente. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, ya voy a describir en detalle la siguiente. Había hablado de que es necesario que todos los países utilicemos un lenguaje estandarizado en cuanto a la vigilancia de los ESAVIS y por lo tanto el manual global que la Organización Mundial de la Salud ha publicado tiene ya un componente o un capítulo que está acá, ustedes lo pueden ver acá en color cafecito, que es el capítulo de comunicación social para poder entonces difundir lo que sería la vacunación, estrategias de vacunación de comunicación segura. Y ahí tenemos que que este manual global con los diferentes capítulos está dirigido a autoridades de gobierno, tanto a los programas nacionales de inmunización como las autoridades reguladoras nacionales, los centros de farmacovigilancia y productores de vacunas. Este capítulo va a ser muy importante revisarlo junto con los materiales que la OPS ha desarrollado y que les voy a mostrar y que también ya ha presentado tanto María Paz como Catarina. La siguiente, por favor. Ya estos son los manuales que hablamos, el de orientaciones técnicas para la comunicación de crisis relacionado con la seguridad de las vacunas y de vacunación. Recordemos que las crisis no solamente son ocasionadas por ESAVIS, pueden ser también relacionadas por la poca disponibilidad de vacuna, por también la falta de conocimiento de cuál es la vacuna que se va a utilizar en el país, o cuándo llegarán las vacunas, o qué grupos van a ser beneficiados, o por qué otros grupos de edad no están siendo incluidos y provoca una crisis en la población. Todas son crisis y deben ser manejadas de acuerdo a un buen plan de comunicación social, de las cuales ya les ha hablado ampliamente María Paz y Catarina. También este manual regional de vigilancia de ESAVIS, que como les dije anteriormente, va a sentar las bases de la vigilancia para todas las vacunas, no solamente para las vacunas COVID-19, y tiene también un capítulo de comunicación del riesgo para los trabajadores de la salud. La siguiente. Este es el manual que también se ha estado hablando, que es la guía para elaborar una estrategia de comunicación de riesgos sobre las vacunas COVID, pero también se han ya elaborado y están muy bien identificadas en la página web de la OPS otras publicaciones sobre COVID-19 que tiene que ver con mitos y rumores. Son estos hechos que el personal de salud debe conocer para saber cómo responder a la población que va a llegar al servicio de salud a vacunarse. Porque si el personal de salud no lee, no se entera, pues no va a poder proveer de información a la persona que tiene enfrente y que va a ser vacunada. También el hecho de que se debe elaborar una estrategia de comunicación de riesgos, cada país lo tiene que hacer. Cada instancia, cada municipio, cada establecimiento de salud debe haber recibido entrenamiento en estas estrategias de comunicación social y ser muy activo en poder entonces comunicar efectivamente cuál es la verdad sobre las vacunas, qué es lo que todavía no se sabe y cuáles son las evidencias científicas que avalan la seguridad y la efectividad y eficacia de las vacunas. La siguiente. Bueno, dejo acá para que podamos cerrar este webinar con las palabras de nuestra colega Lauren. Bueno, muchas gracias, doctora Pastor, y gracias a
a todos ustedes por conectarse hoy y sabemos que están con muchas cosas, especialmente en este momento, así que realmente agradecemos su presencia, su tiempo y su dedicación y compromiso con la administración y sus comunidades. Gracias también a todos los panelistas que hablaron hoy, muy buenas presentaciones. Como mencioné antes, vamos a estar compartiendo el enlace a la grabación de la sesión de hoy, además las presentaciones. Así que eso va a estar en su correo dentro de los próximos días. Esta sesión por la tarde, hoy a las 2 p.m. hora Washington, D.C., vamos a tener otra sesión, pero solo va a ser en inglés. Pero si se animan y saben que tienen colegas o amigos que intentaron conectarse hoy, pero no pudieron porque alcanzamos el límite de número de personas que pudieran entrar, sí va a haber otra sesión en inglés a las 2 p.m. hora Washington, D.C. Y más información para registrarse está disponible en la página web del OPS, la misma página donde se registraron para esta sesión. Si cambian la página al inglés, van a poder acceder al mismo enlace. Así que muchas gracias, seguimos en contacto y cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias, adiós.